Hola, hola, soy el pastor Daniel Jones de la Iglesia Bautista Bethesda. En este domingo en la tarde, Escuela Dominical, agosto 16 del 2020. ¿Qué año 2020 ha sido hasta ahora? Queremos empezar la clase con nuestro texto de memoria en 1 de Pedro 1:5, que sois guardados mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ese es 1 de Pedro 1:5. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Creo que dejé uno de esos frases, poder de Dios o algo así, fuera, pero ya está. Y quiero animarte a que tú estés memorizando la palabra de Dios. Ahora llegamos al capítulo 50 de Génesis, el último capítulo, Génesis capítulo 50, y queremos nosotros ver este último capítulo hoy y para terminar el libro de Génesis. Ahora el capítulo 49 termina con la muerte de Jacob y ahora vamos a ver su sepultura. Vamos a ver esto en primer lugar, la sepultura de Jacob, ahí en versículos 1 al 13. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. José lloró. Jesús también lloró. Los cristianos también sufrimos tristezas, pero no como el mundo. ¿Por qué? Porque hay esperanza para nosotros. Aún la muerte de nuestros seres queridos, encontramos consolación y esperanza en las promesas de Dios. En el Nuevo Testamento, allá en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 en adelante, quiero que noten algo muy interesante. Primera a los Tesalónicas o Tesalonicenses, primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El pueblo incrédulo no tiene esperanza de ver a sus seres queridos otra vez. Tú y yo como cristianos, muere uno de nuestros seres queridos en Cristo, sabemos que vamos a estar viéndolos otra vez. Y yo añoro ese día en que puedo yo ver a familiares, amigos, pastores que ya han emprendido el viaje antes que yo. Ya están allá con el Señor. Y decimos que emprendieron el viaje, es un viaje de así. Ya están en la presencia del Señor. Ausente del cuerpo, presente para con el Señor. Ahora, versículos 2 y 3. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre. Los médicos embalsamaron a su padre, a Israel. Y se cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Ahora parece ser que el proceso en aquellos días para embalsamar a alguien era de 40 días. Y era costoso, y aparentemente los de Egipto lloraron más que José. Y lloraron 7 días. Tuvieron 70 días, tuvieron duelo por 70 días. Ahora, en los versículos 4 al 6, encontramos que José no podía entrar en la presencia del faraón. Noten lo que dice: y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de faraón diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón diciendo: mi padre me hizo jurar diciendo: he aquí que voy a morir. En el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, ahí me sepultarás.
Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo, ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Ahora no pudo entrar en presencia de Faraón porque en el luto pues no se rasuraba y era contra la ley entrar en presencia del Faraón sin rasurarse. Entonces recibió permiso de ir a Canaán para sepultar a su padre, y en los versículos 7 al 11 vemos que el cotejo fúnebre fue muy largo. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, todos los ancianos de la tierra de Egipto, toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon ahí con grande y muy triste lamentación. José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron, llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Mizraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, y sepultan a Jacob en la cueva de Macpela. Dice ahí el versículo 13, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón el Eteo al oriente de Mamre. Entonces, todos los hijos de Israel van al funeral, van un séquito grande de los egipcios para guardarlos, llegan a la cueva de Mamre y ahí sepultan a Jacob. Que ahora queremos ver, y esta es la parte que queremos notar más en la clase de la escuela dominical, es los versículos 14 al 21, José y sus hermanos. Empezando con el versículo 14. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después de que lo hubo sepultado. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Fíjate nomás, ellos son los que traen a la memoria el mal que habían hecho a José. Y enviaron decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Hermanos, después de regresar del funeral, envían decir a José, no van ellos mismos. Tenían tanto miedo que no querían entrar a la presencia de José, y por medio de un mensajero le envían y le dicen, oye, perdona. Quiero que noten la respuesta de José. Hermanos, el verdadero perdón es la de José. Noten lo que dice el versículo 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Ahora, quiero que noten que José lloró mostrando su compasión y amor. Yo quiero decirte que nuestro José tenía mucho amor por las almas. Vayamos a Mateo capítulo 23, en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 23,
el versículo es el 37. Mateo 23, el versículo es el 37. Dice así la palabra de Dios. Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas o de las alas? Y no quisiste. Hermanos, nuestro José Jesús, Él quiere juntarte. Él quiere salvarte. Él quiere ser tu Señor. Y yo espero que tú veas el amor de Dios. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces José lloró, amó a los que no le amaban. Él pudo haber hecho mal a sus hermanos y tenía todo el derecho humanamente hablando, pero Él los amó. Cristo Jesús, el José nuestro, nos mandó amar. Note lo que dice Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículos 44 al 48, mientras buscan ese texto. Mateo 5, 44 al 48. Yo estoy en Marcos, con razón no sale. Mateo 5, 44 al 48. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de mal? ¿O qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos. El amor perfecto es lo que Dios quiere. Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces Dios quiere que tú y yo amemos. Ahora, noten lo que dice el versículo 19. Recuerden a ellos, le dicen, he aquí somos siervos tuyos. El 19, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ahora, no está diciendo, yo no te puedo perdonar porque no soy Dios. Hay algunas personas que así responden cuando alguien les pide perdón. Ellos dicen, yo no soy Dios para perdonar. Y se trata de quitar la barra, por decir. Pero aquí José lo que está diciendo es que no está diciendo José que a Dios solamente le corresponde perdonar, porque Dios nos ha mandado a nosotros a perdonar. Entonces tú y yo sí podemos perdonar. Lo que está José aquí diciendo es que solamente a Dios le corresponde vengarse. Entonces yo no soy Dios, no me voy a vengar. Es lo que está diciendo José. Dios sí nos ha mandado a perdonar. Y lo hemos leído en Mateo. Vamos a ir a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, el versículo es el 13. Efesios, Filipenses, Colosenses. Colosenses 3:13. Pablo, escribiendo a una iglesia en Colosa, les dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros,
Si alguno tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Yo puedo perdonar. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado sobre mi corazón. Ahí en Romanos 8 nos dice eso. Y desde que yo tengo la salvación y tengo el amor de Dios, yo tengo la capacidad de perdonar a otro. ¿Cómo perdonas tú a otro? Ahora, noten lo que dice el versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Hermanos, José entendía que no había nada que pasaba en su vida sin el permiso de Dios. No dije que él, no había nada que él hacía que no era la voluntad de Dios, no. Tú y yo algunas veces pecamos y Dios no es el autor del pecado. Él no tienta a nadie, ni puede tentar, ni puede ser tentado por nada. Él es Dios y no va a pecar, ni va a inducirte a pecar. Por favor, no culpes tu pecado a Dios. Si tú andas mal, no es porque Dios te predestinó así, porque Él te ha predestinado para llegar a ser conformes a la imagen de su Hijo, Romanos 8:29. Entonces, desde que Dios quiere que tú seas como Él hace todo alrededor de ti para que tú te conformes a la imagen de Cristo. Los hombres que crucificaron a Cristo pensaron mal contra Él. Pero Pedro, en su gran mensaje ahí en Hechos capítulo 2, el versículo 23, dice estas palabras, Hechos 2:23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándolo. Hermanos, la crucifixión no fue un accidente. El que vendieran a José no fue un accidente. La crucifixión no fue un accidente. Todo lo que pasó en la vida de José no era una nube negra. Era porque Dios estaba formándolo y preparándolo para ser el gobernante de Egipto. Entonces, todo lo que me pasa a mí es para que yo llegue a ser, para que tú llegues a ser lo que te pasa a ti, como Cristo. José reconoció la soberanía de Dios en su vida. Ahora note lo que dice el 21. Ahora pues no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. José perdonó. Y no solamente perdona el pasado, pero ahora va a ser su sostén, su protector. Y el ofendido consuela al agresor. ¡Wow! Eso es perdón. Cuando alguien te hace mal, y yo vi muchas veces cuando personas hacían mal a mi padre, yo aprendí mucho de él. Mi padre sonreía, seguía adelante, nunca quejándose. Pero cuando una de esas personas tenía problemas, adivina a quién llamaban. Llamaban a mi papá. Y no sé cuántas veces papá lo oí en el teléfono, lo oí personalmente diciendo a una persona: soy el hermano Carson y estoy aquí para servir. ¿Qué puedo hacer? Wow. Yo con admiración, porque una semana antes la persona le había dicho a mi papá hasta de lo que se iba a morir. Eso es perdón. Casi siempre, búscalo, chécalo en tu propia vida. Casi siempre las personas que te ofenden
algún día van a tener una necesidad grande en la cual tú eres puesto en su camino para mostrar el amor de Dios y que ellos sepan, wow, no hay reino. Ten cuidado cómo reaccionas a las personas que te hacen mal. Tú perdónalos en tu corazón. Y tú vas a ver que algún día en la providencia de Dios, eso es lo que me pasa a mí, hermanos. Dios nos trae a un punto en que tú vas a ser una bendición para ellos. Y ahí se va a ver si realmente perdonas. Porque tendrás la oportunidad de decir, ajá, ahora sí, chiquitopitos, no te voy a ayudar. O vas a humillarte y vas a ser honrable y vas a decir, soy Daniel y estoy presente. Wow, tremenda lección. Bueno, quiero que noten los últimos años y la muerte de José. La parte principal de la clase fue esta. Si tú no agarras otra cosa, agarra eso. Que Dios quiere que aprendamos a perdonar. Bueno, José vivió 110 años. Note lo que dice el versículo 22. Y habitó José en Egipto, y él y la casa de su padre, y vivió 110 años. Creo que dije 120, pero es 110, sí. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y juró José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Ahora, este gran libro de Génesis termina con un ataúd. José les dijo, hey, cuando salgan de aquí, lleven mis huesos a la tierra prometida. Ahora escuchen, mira lo que pasa. Vayamos a Éxodo. Bueno, vayamos primero a Hebreos 11, porque José hizo esto por fe. Hebreos 11, ¿por qué? Porque José quería dar una lección. Hey, yo voy a heredar mi tierra a un muerto. Yo quiero decirte una cosa, es una lección espiritual muy grande. Que cuando tú y yo morimos, no vamos a nuestra recompensa. Nuestra recompensa va a ser repartida con todos los demás. Pero vamos a ser recompensados. Miren lo que dice Hebreos capítulo 11. El versículo es el 22. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. Hey, yo voy a morir. Lleven mis huesos a Canaán. Ahora vayamos a Éxodo, capítulo es el 13, cuando Israel sale de Egipto. Vamos a ver en Éxodo que se levanta un faraón que no conocía a José. Trata mal a Israel y los esclaviza. Pero en Éxodo, capítulo 13, el versículo es el 19. Éxodo 13, 19. Cuando sale Israel, dice la Biblia, tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Una de las cosas que se nos olvida al enseñar los 40 años en el desierto que Israel se paseó por desobediencia, esos 40 años llevaron un
ataúd. Llegaron a la tierra prometida, cruzan el Jordán, conquistan la tierra prometida. Y después de eso es cuando al fin entierran a José. Vayamos a Josué, capítulo 24, el versículo 32. Josué 24, 32. Y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto. Fíjate, muere José, muchos años después, salen de Egipto, estuvieron en Egipto 400 años, salen de Egipto, 40 años en el desierto, entran a la tierra prometida, años en conquistar todo, al fin entierran a José en Siquem. Dice ahí, y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Y al fin poseyó él con Israel la tierra. Ahora, el libro de Génesis empieza con la vida, termina con la muerte. Romanos 5:12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Si el Señor retarda su venida, habrá un ataúd para mí, habrá un ataúd para ti. Vamos a morir. Ahora, para el cristiano, el morir es ganancia. ¿Por qué? Nuestro siguiente texto de memoria es 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5, versículos 6 al 8. 2 Corintios 5, 6 al 8. Así que vivimos confiadamente, o confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Hermanos, un día tú y yo vamos a morir. Si Cristo no viene antes. Ahora, si viene antes, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia. Vamos a vernos allá en los aires. Para siempre estaremos con el Señor. Pero si la muerte nos toca, si COVID nos pega, ay, cómo está haciendo estragos, COVID. Ausente del cuerpo, presente al Señor. Entonces, ¿qué va a pasar contigo cuando mueras? Cuando yo muero, estaré más vivo que nunca. ¿Por qué? Porque estaré en la presencia del Señor. Va a ser algo bello. Verlo a Él. Ver a quien mis ojos físicos nunca han visto. Pero por fe. He puesto mi fe en Él. Yo espero que tú también. Y de eso vamos a estar predicando más adelante en cuanto a la muerte. Oh, hermanos, tanta muerte. Necesitamos poner nuestra fe en Cristo. Génesis empieza con vida, con la creación.
Adán y Eva, termina con un ataúd. ¿Qué contraste? Yo he empezado con vida y algún día voy a terminar con un ataúd si Cristo no viene antes. Pero no temas, los muertos en Cristo resucitarán primero. Alguien dice, ¿por qué ellos primero? Porque tienen un poquito más que subir. Y gloria a Dios por Cristo. Oremos que Dios nos use durante este tiempo. Y si es su placer, que quedemos hasta su venida. Amén. Y si no es su placer, es ganancia, porque estaremos en la presencia del Señor. Qué esperanza viva y bella y buena tenemos los cristianos. La pregunta es, ¿tienes tú esa esperanza? Nuestro texto ahí en 2 Corintios 5, 6 al 8. 3 versículos muy bellos, muy bonitos. Memoricemos para el domingo que viene. Que Dios te bendiga. Buenas tardes, hermanos. Ahora vamos a cantar el número 226. Sé tu mi visión. 226. Solo vamos a cantar el número 1, 2 y 4. Vamos a cantar el número 325. Yo sé a quién he creído. 325. Solo vamos a cantar el número 1, 2 y 4. Poderoso para guardar.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la Iglesia Bautista Bethesda de McAllen. Y gracias a Dios que usted puede entonar o sintonizarnos por este medio para escuchar la palabra de Dios en esta tarde. Quiero que vayan a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, el versículo es el 26. 1 Corintios 15, el versículo es el 26. Ahora, he predicado recientemente sobre la muerte, pero al estudiar más he encontrado que no solamente hay 3 clases de muerte, hay 4 clases de muerte. Y yo espero que sea una bendición esta predicación para ti y para los tuyos. Y antes de empezar, vamos a orar en esta hora. Padre, te pido que tú bendigas esta predicación. Bendice a nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Bethesda. Bendice a aquellos que tienen COVID. Que tú, Señor, los sanes, los restaures. Y gracias por lo que estás haciendo con Marty. Gracias por los buenos reportes que tenemos de parte de Bobby. Gracias por estar obrando en ella. Bendice a otros que están recuperándose también, que no lo tuvieron tan fuerte. Y gracias por ello. Gracias por ver a mi yerno ayer. Y gracias porque él se ha recuperado. Y gracias que tú eres un Dios grande y misericordioso. Igualmente te pido que tú estés con aquellos que están en gravedad. Y pedimos en esta hora por el hermano Abraham Alvarado allá en Monterrey. Que tú, Señor, lo restaures y que tú seas el médico de cabecera para él. Bendice a su familia durante este tiempo. Deles gracia, deles misericordia en este tiempo. Ahora te pedimos que tú bendigas la predicación de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. 1 Corintios 15, 26 nos dice: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ahora quisiera que fueran a Ruth. Ruth es un libro pequeño. Después de Josué viene Jueces. Y después de Jueces viene Ruth. Antes de 1 de Samuel. Ruth, capítulo es el 1. El versículo es el 17. 2 o 3 hojas solamente hay en el libro de Ruth. Un libro pequeño, pero un bello libro para estudiar. Ruth, capítulo 1, el versículo 17. Un texto que se ha usado mucho, algunas veces fuera de contexto, pero nos explica lo que es la muerte. Donde tú murieres, moriré yo. Y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte, noten, hará separación entre nosotras dos. Ruth y Noemí, la nuera y la suegra, tenían una relación muy bella. Y Ruth escoge ir a vivir con Noemí. Y ella le dice: solo la muerte nos va a separar. Bueno, eso es precisamente lo que la palabra muerte significa. Significa separación. En la Biblia hay más de 1000 referencias en cuanto a la muerte. Y realmente no hay tema que más intriga al hombre que es la muerte. Entonces, en esta hora quisiera darles algunas cosas que he estudiado en cuanto a la muerte. Como les he dicho antes, no es un estudio completo, porque cada vez que estudio algo, después de predicarlo o enseñarlo, aprendo más. Y quizá vengamos con otro mensaje. En primer lugar, la muerte espiritual. Vayamos a Génesis. Génesis capítulo 3, primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3,
versículos 6 al 8. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Adán y Eva, en el momento que desobedecieron a Dios, se separaron de él. Ellos escogieron el mal y fueron separados de Dios. Ellos escogieron pecar y fueron separados de Dios. Cuando un niño nace inocente, protegido por la promesa de Cristo, que de los niños es el reino de los cielos. Pero cuando ese niño que ha nacido en un hogar algún día escoge el mal, va a escoger el mal porque tiene la simiente pecaminosa. Y no solo hará mal por su simiente pecaminosa, pero lo hará por su propia voluntad. Cuando llegue al niño a esa edad, puede ser de 4 años, de 5 años, de 6 años, de 8 años. He conocido niños de 10 años que todavía no entendían lo que era el pecado. Pero en ese momento en que el niño escoge el mal, será que el alma de ese niño estará separada de Dios. Hoy tú y yo estamos separados de Dios, y o tenemos vida eterna en Dios, o están separados eternamente hablando, están vivos, pero separados de Dios. Note lo que dice Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, el versículo 1. Efesios capítulo 2, el versículo es el 1. Gálatas, Efesios 2, el versículo es el 1. Y así nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, separados en vuestros delitos y pecados. Estaban muertos significa que estabas separado de Dios por tus pecados. Por eso la Biblia nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios. La muerte espiritual es aquella que experimenta el hombre al pecar, y sin el perdón de sus pecados, sin esperanza, sin la salvación de su alma. Hoy tú en este día, o estás muerto espiritualmente hablando, separado de Dios por tus pecados, o estás vivo espiritualmente hablando, estás unido con Dios eternamente por medio de Cristo Jesús, tu suficiente Salvador. Si tienes la vida eterna, es que has aceptado el regalo de Dios, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces ya no estás muerto, ya no estás separado de Dios. Eres y estás unido con Dios, eres un hijo de Dios, eres como si fueras el hijo mismo de Dios. Pero si no tienes a Cristo como tu único Salvador, entonces tú estás muerto espiritualmente hablando. Y eso me lleva al siguiente punto. Hemos visto la muerte espiritual. Ahora quiero que noten la muerte en vida. Separación en vida. Muchos hemos oído esa frase. Está muerto en vida. Bueno, el incrédulo está experimentando la muerte en vida. Literalmente, si no conoces a Cristo como tu Salvador,
Como dije antes, estás muerto espiritualmente. Estás vivo físicamente, pero estás experimentando la muerte espiritual en vida. La Biblia lo describe en Efesios 2:12 de esta manera. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Hoy yo quiero decirte a ti que tú estás experimentando muerte en vida. Estás separado de Dios en esta vida. El creyente debe experimentar muerte en vida. Hermano Daniel, ¿qué estás diciendo? Bueno, Gálatas 2, el versículo 20 nos dice, Pablo predicando aquí a los de Galacia, a las iglesias de Galacia, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, estoy muerto en la cruz, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Noten, si tú eres un cristiano dedicado a Cristo, la única forma que puedes dedicarte a Cristo es ofrecerte en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, dando muerte a lo que el yo quiero, a lo que el yo quiere, en mi caso a lo que yo quiero, dejando que Cristo a través de mi vida viva una muerte en vida. Tu mayor enemigo como cristiano no es tu esposo, no es tu esposa, no son tus hijos, no es tu padre, no es tu madre. Tu mayor enemigo es más, ni es el mundo, ni es el diablo. ¿Sabe quién es tu mayor enemigo? El que tú ves en el espejo cada mañana. El que ves en el espejo, ese es tu mayor enemigo. El yo es la razón de divorcios. El yo es la razón de personas que abandonan la iglesia. El yo es la razón de personas que no perdonan. El yo es la razón de pleitos. Es la razón de lascivias. Es la razón de codicia. Es la razón de robo, de hurto, de homicidio. El yo. El yo vivo quiere decir que muchas cosas buenas van a morir. El yo muerto significa que muchas cosas buenas van a vivir. Entonces el incrédulo experimenta una muerte en vida, en el sentido que espiritualmente está muerto aunque vivo. El cristiano debe experimentar cada día. Esto no es una vez que pasas al altar, esto no es una vez que dedicas tu vida al Señor. Cada día debes ofrecer tu vida en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es racional pensar desde que Cristo hizo tanto por ti, de muerte al yo. Y que el yo no viva en esta carne, pero que Cristo viva. Pero quiero que sepan que hay otra persona que experimentó muerte en vida. Piensa, Cristo Jesús. Cristo Jesús experimentó la muerte en vida. Vayamos a Marcos capítulo 15. Ayer y hoy y mañana estoy corrigiendo unas notas del libro de Marcos porque vamos a estar usándolo en el instituto aquí en McAllen. Y wow, hay mucho que enseñar en el libro de Marcos. Marcos capítulo 15, versículos 33 al 34. Marcos 15, 33 al 34.
Cuando vino la hora sexta, que es las 12 de la tarde, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, que son las 3 de la tarde. A la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A las 12, de 12 a 3, hubo una oscuridad en todo el mundo, cual nunca hubo antes. Jesús muriendo en la cruz, lo crucifican a las 9 de la mañana, ya ha estado en la cruz varias horas, ahora está en plena oscuridad, y en esas tinieblas Jesús exclama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por única vez en toda la eternidad, Dios el Padre se separa de Dios el Hijo. Las tinieblas acentuaron esa separación, como si el universo mismo no podía contemplar lo inimaginable. Como si al dar la espalda al Padre ya no hay luz, no hay esperanza, no hay nada excepto total separación. Por eso quiero decirles que Jesús es el único que puede salvar, porque Él no solamente llevó mis pecados y los pecados tuyos sobre el madero en la cruz, sobre Él mismo en la cruz, pero Él sufrió la separación de Dios, el Padre, por nuestros pecados. Entonces Cristo Jesús en vida sufrió la muerte espiritual, separado de Dios. Tú y yo no entendemos eso. Pecadores que somos, con mentes finitas que tenemos, que no son muy grandes nuestras mentes, no podemos comprender lo que esas palabras significan totalmente. Ahí colgando en la cruz, Cristo exclama, y quizá ha estado ya 3 horas, no solamente en oscuridad física, pero en espiritual, separado del Padre por primera vez, sufriendo nuestros pecados. Entonces, el hombre experimenta la muerte en vida al estar viviendo una vida sin Cristo, sin esperanza, sin Dios, aún en vida en este mundo. El cristiano debe experimentar muerte en vida al morir al yo cada día y dejar que Cristo reine por medio de él. Cristo sí experimentó la muerte en vida. Fue separado del Padre en esas horas en la cruz, cargando mi pecado, tu pecado, siendo hecho pecado, no solamente cargando el pecado, pero Dios lo trató como si fuera el pecado mismo. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así fue necesario que Cristo fuese crucificado, levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces hemos visto la muerte espiritual, hemos visto la muerte en vida, ahora queremos ver la muerte eterna. Vayamos a Lucas capítulo 16, Lucas 16 del 19 al 26, ahí cerquita de Marcos. Lucas 16, 19 al 26. Noten lo que dice esta porción. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez.
había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Yo quiero decirles que el ejemplo que se encuentra aquí en Lucas es la muerte eterna. Ahora, cuando uno muere sin Cristo, una persona muere sin Cristo, su cuerpo queda aquí, lo entierran, lo incineran, lo que sea, pero su alma despierta en el infierno, en el Hades. Va a ir al infierno, luego saldrá de ahí en la resurrección de los injustos, para ser condenado al lago de fuego. Vayamos a Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Apocalipsis 20, 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Deja parar ahí. Cuando el incrédulo muere, su alma va al infierno. Es como la cárcel. Después será sacado del infierno, ya con su cuerpo y alma juntos, y va a ser juzgado delante de Dios para su condena en el lago de fuego. El lago de fuego siendo como una penitenciaría, pero no hay salida. Y es juzgado por cada pecado, por cada obra mala que ha hecho. No hay tal cosa como una balanza en que obras buenas y obras malas, y si haces más obras malas te vas al infierno, si haces más obras buenas te vas al cielo. No. No se le juzga a un reo por lo bueno que ha hecho. Se le juzga a un reo por los crímenes que ha cometido. Quiero que noten el 13, y el mar entregó los muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Salieron del infierno y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte eterna, la muerte segunda, es aquella en la cual, cuando uno muere físicamente, nunca tendrá la oportunidad
de salir de ese lugar. La muerte eterna es la muerte segunda. Creo que lo terrible del lago de fuego será que estarán en tinieblas, oscuridad completa. Estarán solos, sin comunión con Dios y ni con nadie más. Alguien una vez me dijo: hermano Daniel, yo sé que debo aceptar a Cristo, pero toda mi familia está en el infierno y yo prefiero ir ahí para estar con ellos. No, nunca los va a ver. Es un lugar de total separación, sin esperanza de poder salir, de poder estar con Dios. Oh, el mundo hará muchos chistes del diablo y del infierno, pero quiero decirte que no hay nada chistoso del infierno. La muerte eterna, la segunda muerte, es algo real, es algo que te pasará si no aceptas a Cristo como tu Salvador personal. Entonces hemos visto la muerte espiritual. Si tú no tienes a Cristo, estás muerto espiritualmente. La muerte en vida, si tú no tienes a Cristo en vida, aunque estés vivo y coleando, como dicen por ahí, estás muerto. Hemos visto la muerte eterna. Esa muerte empieza con la muerte física. Como hemos visto en el ejemplo del rico y Lázaro. El rico murió, fue sepultado. Cuando sepultan a alguien, normalmente lo sepultan con sus ojos, apenas que era un donador. Recibí mi licencia ayer y se nos había olvidado poner ahí en la solicitud donador, pero pues ya me tienen como donador. Espero que no te toquen mis ojos. Si muero y te dan mis ojos, no son tan buenos, pero están mejores que antes. Espero que no te toquen mis oídos, porque tengo oigo selectivamente. Espero que no te toque mi nariz. Hoy tengo un olfato tremendo. Alguien entra al templo y cambian el pañal a ese niño porque necesita cambiarse. Y papá y mamá se miran. ¿Cómo? Decía, lo acabamos de cambiar. Lo van y lo checan y sí, tenía que cambiarse. Tengo un olfato tremendo. Espero que no te toque mi nariz. Normalmente hablando, cuando alguien muere, entierran con él sus órganos, apenas que sea donado. Este hombre no era donador. Pero hermano, dice ahí Lucas que en el Hades alzó sus ojos. Pero sus ojos están enterrados allá en Israel. Sí. Sus ojos físicos estaban enterrados ahí, pero el verdadero yo, el alma, ve. Y cuando el alma ya no está presente, aunque los ojos físicos están presentes, ya no va a ver esos ojos. ¿Por qué? Porque la vista se fue con el alma y el alma despertó en tormentos. Alzó sus ojos. Tenía el sentido del gusto porque le dijo a Abraham: envía a Lázaro que moje el dedo en agua y que venga y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Él tenía el sentido de poder sentir, palpar el dolor. Oh, el infierno es algo terrible. Y empieza todo con la muerte física. Si tú mueres sin Cristo, pasarás de muerte espiritual a muerte eterna, condenación eterna, por medio de la muerte física. Oh, pero para el cristiano, la muerte física es otra cosa. Nuestro texto para memorizar para el domingo que viene es 2 Corintios 5:8,
Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Un día vas a oír por ahí, alguien te va a mandar un texto, el hermano Daniel murió. Yo estaré más vivo que nunca. Oh, yo quiero decirte que morir en Cristo es ganancia. Ese es el postrer enemigo que será vencido. Vayamos a 1 Corintios capítulo 15 una vez más. Quiero leer un versículo ahí, después vamos a ir a 1 Tesalonicenses capítulo 4. Pero en 1 Corintios capítulo 15, el gran capítulo de la resurrección, nos dice en 1 Corintios 15, 20, estas palabras. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. El primero que resucita en un cuerpo glorificado es Cristo. Él es el primero, primicias. Ahora vayamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y la razón que tú y yo vamos a obtener la victoria sobre la muerte es porque Cristo, las primicias, el primero, fue el que obtuvo la victoria sobre la muerte. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, empezando con el versículo 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Oh, si un ser querido tuyo que era cristiano ha muerto, no llores sin esperanza. Mi papá, mi mamá han muerto. Están en la gloria. Todavía cuando pienso en ellos me vienen lágrimas a los ojos, porque los extraño. Oh, pero un día de estos los voy a ver. Mira lo que dice el 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Cuando el arrebatamiento pasa, Cristo va a venir con todas las almas que murieron y están allá en gloria. Va a venir con Adán, va a venir con Enoc. Enoc no, ya estaba allá. Va a venir con Moisés, va a venir con Abraham, va a venir con mi papá, va a venir con mi mamá. Va a venir con los que durmieron en él. Va a venir a establecer su reino. No, mira lo que dice el versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Recuerden, desciende del cielo con esas almas. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Las almas que estaban allá con él van a venir para reunirse con ese cuerpo que estaba enterrado, ya hecho polvo. Ese cuerpo va a resucitar, unirse otra vez con el alma, pero ahora será un cuerpo glorificado como la de Cristo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Eso es el arrebatamiento. Cuando Cristo viene por nosotros, pero al venir por nosotros trae las almas de aquellos que murieron en Cristo. ¿Por qué? Porque va a unir esas almas con ese cuerpo que está resucitando. Y después vamos a estar con Él para siempre, ya en cuerpos glorificados. Este es el postrer enemigo que será vencido. Entonces podremos exclamar con el apóstol Pablo en 1 Corintios 15: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Debes querer exclamar aleluya, gloria a Dios. Porque la victoria no es mía, no es en mi fuerza, no es en mi inteligencia. Es porque Cristo obtiene la victoria. Entonces hemos hablado de la muerte. Muerte espiritual. Oh, yo antes estaba muerto espiritualmente. Hasta el día en que me arrepentí de ser pecador y acepté a Cristo como mi Salvador. Hemos hablado de muerte en vida. Si tú todavía no has aceptado a Cristo y estás escuchando este mensaje, tú estás experimentando ahorita mismo la muerte en vida. Estás separado de Dios en esta vida. La muerte eterna te va a sufrir si llega la muerte hoy y tú no has aceptado a Cristo. Y esa muerte eterna empieza con la muerte física. O si no conoces a Cristo, acéptale hoy. Por favor, acepta a Cristo. Antes de que mueras y empieces una eternidad, no solamente en tormentos, no solamente en oscuridad, no solamente solo, pero una eternidad sin Dios, sin esperanza. Quizá hoy tú quieres aceptar a este Cristo que murió por ti, el que sufrió la muerte en vida mientras estaba en la cruz. Sufrió la separación del Padre porque llevaba tus pecados, mis pecados. Quizá tú en esta hora tú quieres decirle a Dios: Dios, yo reconozco que soy pecador. Yo no puedo salvarme, Dios. En esta hora reconozco que Cristo murió por mí personalmente. Yo acepto lo que Él hizo en la cruz por mí. Yo acepto su sangre que me limpie de todo pecado. Lo acepto a Él en mi corazón. Invite a Cristo a salvarte. Termina la oración en el nombre de Cristo. Si tú realmente oras de corazón, si tú realmente de corazón te arrepientes y pides que Cristo sea tu Salvador, la Biblia dice que el que invoca el nombre del Señor será salvo. Si tú eres un cristiano, tú realmente quieres vivir en esta vida, hay que experimentar muerte en vida. Tú tienes que morir al yo para que Cristo viva por medio de ti. Y yo quiero decirte que la vida cristiana es la vida más bella del mundo, aún en el COVID. Porque, para nosotros los cristianos, este mundo es nomás, vamos de pasada. Somos turistas. Vamos a nuestra patria celestial. Oh, qué bueno saber que Cristo es mi Salvador. Yo te invito, cristiano, de muerte a Dios. Entrega tu vida a Cristo. Dile a Cristo: Cristo, quiero que tú gobiernes. Ya no lo que quiere Daniel. ¿Qué es lo que quieres tú? Y si tú no has aceptado a Cristo, yo espero que hoy
sea el día de salvación para ti. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Cada vez que la abrimos, aprendemos más y más. Oh Señor, hay algunos que quizá están muertos, pero vivos. Están separados de ti en esta vida. Y literalmente están experimentando la muerte en vida. Algún día van a morir físicamente. Hoy, si mueren físicamente sin Cristo, experimentarán lo que es la muerte eterna. La segunda muerte al ser lanzado al lago de fuego. Oh Señor, si hay alguien así escuchando este mensaje, tócale el corazón. En el nombre de Cristo te pido. Amén. Si tú tienes preguntas, quieres hablar con nosotros, gracias a Dios que alguien de México nos ha estado hablando y hemos estado aconsejando, aceptó a Cristo y Dios puede hacer la obra en tu vida. Llámenos a los teléfonos que aparecen en su pantalla, al correo electrónico. Estamos para servirte. Que Dios te bendiga.